por acompañarnos nuevamente en este webinar. Ya es el segundo. Me voy a preguntar acá en el chat si me escuchan bien, si está todo perfecto, sin ningún problema técnico. A ver, si me responden, perfecto. Gracias Martín Montes. Bueno, está ahí Leonardo Micucci, Edgardo. Bueno, mucha gente muy conocida, muchos amigos, clientes, como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos un poco puntuales y la gente se va conectando a medida que va pasando el tiempo, así que vamos a esperarlos unos minutitos más para empezar y que nadie se pierda esto. Nuevamente tuvimos muy buena convocatoria, se sumaron y se anotaron un montón de personas, así que muy agradecidos por eso. Aprovecho también para agradecerle a Tutrup y a Juan Nardelli y Cindy López que nos ayudaron a organizar el webinar. Y también les voy adelantando, contando que el próximo miércoles vamos a hacer otro webinar, que es una entrevista con Leandro Cuccioli, ex titular de la FIP, donde vamos a indagar un poco sobre política fiscal y analizar la propuesta que tiene el gobierno en materia fiscal en el contexto tanto de pandemia como también de reactivación de la economía. Va a ser súper interesante, la verdad que la mirada técnica de Leandro creo que va a ser un aporte muy, muy interesante para ver ¿no? hacia dónde vamos desde el punto de vista de política fiscal. Bueno, gracias. Ahí veo que se siguen sumando. Bueno, la invitación al próximo webinar la vamos a mandar seguramente hoy o mañana. Va a ser el miércoles. Ya está confirmado Leandro, que va a venir también con gente que era de su equipo en la FIP. Así que es súper interesante. La verdad que no se lo pierdan. Escuchar a alguien que estuvo con el sombrero de gobierno, sea cual es la gestión, ¿no? Y alguien técnico como es Leandro puede ser muy interesante para todos. Bueno, y se sigue sumando gente. Vi que estaba Marcela Boja, está Raúl Lynch también, está Edgardo Campelo. Bueno, había Leonardo Micucci también. Muchos nos están acompañando, así que muchas gracias. Vamos a esperar un minuto más. Siguen sumando. Y ya arrancamos con el tema de hoy. Que vamos a tener 4 speakers. Les voy contando mientras. Voy a estar yo con una parte más introductoria. Vamos a ver también, generalmente cuando pasa con estos temas que son muy legales o regulatorios, la verdad que siempre queda como una pata que es operativa, o que es financiera, o que es administrativa, o que es contable. Digo, hay otras áreas que se complementan con lo legal y siempre está bueno, por lo menos la visión que nosotros tenemos acá desde MVP, es verlo de forma integrada o verlo como un todo. Así que se va a sumar también Ignacio Tillar de Max Valores, que es un agente de liquidación y compensación, para contar un poco más del operatorio con títulos y de la brecha cambiaria. Después también vamos a ver el impacto impositivo con Martina de las operaciones con títulos. Y finalmente Roberto Durrie, que es abogado penalista muy conocido, nos va a exponer sobre el régimen penal cambiario, que es la gran fuente de consultas en el último tiempo de varios clientes. ¿Puedo hacer esta operatoria? ¿No puedo hacer esta operatoria? ¿Es legítima? ¿No es legítima? ¿Qué riesgos tengo? Y obviamente siempre el rigor del sumario penal cambiario es un tema que todo el mundo tiene muy presente en este país. Así que también la visión penal es súper importante para complementar este tema. Bueno, ¿qué hora es? Son 15. Si quieren les propongo esperar 2 minutos más, ya tenemos 63 online. Les voy contando también que abajo hay un box con preguntas, nosotros podemos ir respondiendo, ahí pueden tipear las preguntas y respondemos, y después a su costado tienen un chat donde bueno, pueden dejar mensajes, escribir, si ven algo interesante o algo que les parece interesante preguntar en el medio de alguna exposición de cualquier speaker, bienvenido sea. Por supuesto, escriben la pregunta y tratamos en el momento de presentarla y responderla. Bueno, si les parece, ahora sí, comenzamos. Bueno, el tema que tenemos hoy, como les comentaba, es controles cambiarios y operaciones con títulos valores. Y esa zona gris, si querés, o esa zona delgada, entre cuándo una operación es una operación cambiaria y cuándo es una operación con títulos valores, ¿no? Digo, para poner todo sobre la mesa, estamos hablando de operaciones de contado con liquidación, dólar MEP, y estamos hablando también, por otro lado,
de un banco central con restricciones y controles cambiarios. Entonces, el punto de la legalidad en el medio de esos dos mundos, ¿no? Entre la operación cambiaria y la operación con títulos valores. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema? Como les contaba, voy a hacer una pequeña introducción, voy a irme un poco a nuestra experiencia. La verdad que Argentina es un país, como muchos en el mundo, tampoco es un caso aislado donde tiene estrictos controles cambiarios por periodos. Muchos países del mundo también lo tienen, digo, no hay que sentirse tampoco tan excepcionales. Nada, voy a repasar un poco cuál fue la experiencia anterior y qué elementos tenemos, digo, para poder evaluar la legalidad o no de una operación con títulos, sobre todo donde tenemos unos controles cambiarios instaurados hace poquito, fines del 2019, y obviamente que todavía no hay ninguna actividad sumaria por parte del Banco Central. Si ustedes chequean o confirman la página del Central, van a ver que todavía no se inició ningún sumario bajo esta normativa cambiaria de fines del 2019. Por lo cual lo que nos queda en muchos casos es ir a la experiencia la más cercana, que es 2002-2015. Bueno, después Ignacio Tillar de Max Valores va a hablar un poco de cash management y tipos de cambio y la brecha cambiaria, con una mirada más económica, financiera y de mercado de capitales. Agradecemos también a Ignacio por sumarse en esta iniciativa. Martina Caunedo, después, socia del estudio a cargo del Departamento de Impuestos, va a evaluar o va a contar cuál sería el impacto o las cuestiones impositivas que hay que considerar o tener en cuenta en las transacciones con títulos valores. Creo que ahí nos ven a los cuatro, estamos todos. Si ahí está Guido Dragonetti, ya arrancamos. Sí, creo que el audio se escucha y todos nos escuchan bien. ¿Nos escuchan todos bien? Hacemos una pregunta de rigor porque... A ver, se escucha perfecto. Bueno, gracias. Y por último, como les comentaba, nos va a exponer Roberto Durrié, abogado penalista, con la visión penal exactamente de estas operaciones y algunos recaudos desde el punto de vista penal para reforzar la legitimidad de la operación con títulos, ¿no? Así que vamos a abordar una mirada bastante completa, desde lo bancario, cambiario, desde lo financiero económico, desde lo impositivo y desde lo penal. Bueno, ya hice mucha introducción, hablé mucho. Como les comentaba, realmente la Argentina es un país con mucha experiencia en controles de cambio, digo, no es nuevo. Nuestro periodo más reciente es el que tuvimos en 2002-2015, pero la realidad es que en Argentina existen controles cambiarios del año 1931, de forma muy intermitente y con políticas muy dispares, ¿no? Y hubieron controles, si uno cree en esta experiencia, o en la experiencia 2002-2015, que los controles cambiarios son muy exigentes, realmente hubieron periodos mucho más exigentes y restrictivos, ¿no? Estas políticas son políticas de Estado, tienen que ver con qué incentivos se quieren generar en la economía, en el mercado local, por lo cual también es súper interesante también pensarlo desde el punto de vista de la política de la regulación y de la economía de la regulación, ¿no? La realidad es que la última experiencia que tenemos, como les decía, es 2002-2015, hasta que en el año 2015, a través de la comunicación del Banco Central 5850, de fines del 2015, se libera el mercado cambiario, y después también, con la ley de sinceramiento fiscal, se condonan varios sumarios penales en materia cambiaria, ¿no? Año 2019, noviembre de 2019, se reinstauran a través del decreto de necesidad y urgencia número 609 estos controles cambiarios, que por supuesto en la esfera de facultades que tiene el Banco Central le delega la capacidad de regular estas cuestiones cambiarias al Banco Central, ¿no? Y el Banco Central, a partir de ese mismo día, empezó a emitir una serie de comunicaciones, las primeras quizás un poco más rudimentarias, con muchas dudas, muchas preguntas, y generando también varios problemas operativos, ¿no? Porque no había, notoriamente fue como una normativa, una regulación que se emitió bastante rápido, y esa normativa se fue perfeccionando, modificando, fueron superando algunos errores, y bueno, ahí tenemos un texto de Exterior y Cambios que tuvo distintos cambios, y que va a tener distintas modificaciones, y que los de hoy son un poco más parecidos
a los que tuvimos en el 2002-2015, ¿no? Y bueno, frente a este escenario, por supuesto, donde no siempre hay un concepto para poder acceder al mercado de cambios, para poder adquirir moneda extranjera, divisa, y poder transferirla al exterior, o también la inversa, ¿no? Donde es un contexto donde no siempre resulta económicamente conveniente liquidar divisas en el mercado local. ¿Por qué? Porque hay una disparidad de brecha de tipo cambiario, y hay tipos cambiarios desde el punto de vista económico, comercial, más competitivos que el oficial. Surgen algunas transacciones que permiten, de alguna manera, y en un marco de total legalidad, sortear los inconvenientes o no. La verdad que no quiero ser un poco delicado con las palabras que voy a usar, pero sortear de alguna manera el mercado de cambios para facilitar la adquisición de moneda extranjera, la transferencia de divisas al exterior, y también para facilitar una venta más competitiva de divisa extranjera en el país, ¿no? Y frente a ese escenario, obviamente, operaciones como dólar MEP o contado con liquidación pasan a ser operaciones frecuentes en las transacciones de todos los días. Y cambiar bastante también la forma de hacer transacciones, ¿no? Algunos pagos con el exterior que se hacían en especie, dar la posibilidad de hacerlos, que sean en efectivo, perdón, dar la posibilidad de hacerlos en especie, y mucha dinámica en las transacciones o en lo comercial del día a día a través de la regulación cambiaria tienen otros matices. Pero puntualmente tenemos estas operaciones que la verdad que desde el punto de vista operativo, financiero, económico, lo voy a dejar a Nacho Tillar que nos cuente un poco más. Pero estas operaciones lo que ponen en juego es la disputa o el campo donde una operación puede ser considerada operación bursátil o una operación puede ser considerada operación cambiaria. ¿Qué es? ¿A qué es lo que apunto específicamente? Que el Banco Central o algún regulador o algún fiscal o algún juez dé lugar a interpretar que con una operación de contado con liquidación, en realidad la persona, la compañía, está eludiendo normativa cambiaria, está encubriendo una operación cambiaria, y eso con los riesgos que tiene aparejado, que es el régimen penal cambiario, del cual nos va a hablar Roberto al final. Entonces, frente a ese contexto, que es una gran fuente de consultas en el último tiempo, acá en el estudio, tenemos que ver qué elementos hoy tenemos para poder decir si esta operación con títulos es una operación legítima o no. Como les decía, no tenemos todavía antecedentes bajo esta normativa cambiaria por parte del Banco Central de sumarios, no hay todavía actividad sumarial iniciada bajo estas normas. Se espera que prontamente tengamos un poco más de referencias sobre esto, pero en este momento lo que nos queda es basarnos en la experiencia pasada. Y ahí siempre lo que traemos a colación es un leading case de la Corte Suprema de Justicia del año 95, que es el caso Sterlina, donde justamente la Corte lo que evaluó fue esta operación, ¿no? Si una operación con títulos, creo que en ese momento eran operaciones con Bonex, eran en definitiva una operación cambiaria encubierta y si había riesgo bajo la ley penal cambiaria o no. Y ahí la Corte fue muy determinante, porque en definitiva lo que dijo es, para que, desde el punto de vista técnico, para que exista una operación cambiaria, tiene que haber una transacción entre dos divisas, de las cuales una tiene que ser moneda local. Y la Corte dijo, la verdad que no interesa indagar sobre la subjetividad que tuvieron las personas al hacer esta operación con títulos, sino que esto solamente hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo. ¿Fue una operación entre dos divisas? ¿Y una fue moneda local? No, no fue. Fue una operación de divisas contra títulos. Por lo cual no es operación cambiaria, es una operación bursátil. Esto después, este antecedente que tenemos ahí muy interesante, que la verdad que siempre es importante tenerlo bastante fresco y a mano, se ratifica después en el año 2012 en el caso del BBVA Banco Francés. Caso muy parecido, 70 operaciones de ingresos y egresos de fondos al país, creo que fue por un total de 40 millones de dólares, que se inicia un sumario el Banco Central, bajo la normativa cambiaria anterior, y
ese sumario obviamente llega a la justicia en materia penal económico, y hay un fallo de primera instancia absolviendo la posición que es ratificado por la Cámara. En definitiva también, de nuevo, con estos elementos, la operación cambiaria es una cosa y la operación bursátil es otra cosa. A ver qué me están comentando. Ahí está. Vamos a poner un poco más grande el PPT. La operación cambiaria es una cosa, la operación bursátil es otra cosa. En este caso no hay transacciones entre divisas, hay transacciones entre una divisa y un título, por lo cual es una operación bursátil. Pero además trae los elementos constitucionales que ya estaban en el caso esterlino, que son dos principios o dos garantías constitucionales que tenemos todos, ¿no? Que es el artículo 18 de la Constitución y el artículo 19 de la Constitución. Es el principio de legalidad y el principio de libertad. Y estamos hablando en definitiva, y estos son conclusiones que están incorporadas en estos dos antecedentes, de una operación que no está permitida, que está permitida bajo la normativa, que no está prohibida bajo la normativa, por lo cual está dentro del campo de las libertades o las transacciones que uno puede tener. Algunos me dicen que se escucha entrecortado, puede ser un tema de conexión, no sé si todos están escuchando bien, están escuchando mal. Yo escucho bien, perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Sí, se escucha bien, puede ser un tema de conexión que tengan cada uno de ustedes. Recomendamos abrir el Webinar Ninja en Chrome y tener cerrado otras ventanas, que a veces ese puede ser el tema de una mala conexión. Bueno, gracias a todos. Bueno, volvemos un poco al tema. Entonces, tenemos un antecedente de corte, tenemos un antecedente de la Cámara Nacional de Apelaciones a la B en lo penal económico, respaldando el contado con liqui. Inclusive en ese momento hablábamos de transacciones, como fue el caso del Banco Francés, simultáneas, ¿no? Ni siquiera estaba en juego, se discutía si los títulos tenían que mantenerse en cartera por un periodo de tiempo mínimo, porque todavía en ese momento no había una normativa del Banco Central que exigía, no sé si se acuerdan, que está derogado las 72 horas para no considerar que era una operación que debía encajar dentro de la normativa cambiaria. 72 horas que después se tomó como referencia, como mejor práctica corporativa, al momento de hacer contado con liquidación o transacciones con dólar MEP, ¿no? Entonces después sí hubo alguna normativa posterior, creo que a partir de 2015 el Banco Central empieza a hacer alguna referencia un poco indirecta en algunas comunicaciones a las operaciones del contado con liquidación, pero lo interesante que tenemos es que ahora, en este marco normativo, empieza a haber un reconocimiento más expreso de las transacciones de contado con liquidación de la mano de una regulación, porque por otro lado, si hay norma que habla de esta transacción, es una norma que está reconociendo la legitimidad de la transacción, legitimidad que igualmente ya estamos seguros y estamos tranquilos por los antecedentes jurisprudenciales que les mencionamos antes y por nuestras garantías constitucionales, ¿no? Básicamente. Recientemente tuvimos la comunicación del Banco Central 7001, que fue el 30 de abril de 2020, y esta comunicación que va a las entidades financieras reguladas por el Banco Central, lo que le pide a las entidades financieras es que aquellas personas que, digamos, limitar, vamos a resumirlo un poco, es limitar el acceso al mercado de cambios para comprar divisa extranjera, hacer una operación de canje y arbitraje, cuando esa persona, los 30 días previos o los 30 días posterior, vendió algún título denominado en dólares o transfirió ese título a un depositario del exterior. Esto es importante, ¿por qué? Porque es un reconocimiento de la operación, incluye algunos requisitos formales, ¿no? Esto se valida con una declaración jurada. La CNB, en el ámbito de los agentes o los jugadores del mercado de capitales, todavía no emitió una resolución incorporando esta disposición del Banco Central, pero sí sacó un comunicado de prensa que publicó en su página recomendando a todos los agentes de liquidación y compensación, agentes de negociación y demás agentes registrados, que también pidieran a sus clientes esta declaración jurada para verificar que no vendieron títulos 30 días antes y que no lo van a hacer 30 días después, de nuevo, títulos denominados en dólares o transferencia de títulos a un depositario del exterior, para que la persona, digamos, validar eso
como la fuente legítima para poder acceder al mercado de cambios y adquirir divisa. Imaginen esta transacción, por ejemplo, a alguien que con frecuencia necesita todos los meses acceder al mercado de cambios para pagar una importación de bienes, de insumos y demás. Entonces, ese jugador, digamos, esa compañía, por ejemplo, sí está en una situación un poco más complicada en el sentido que va a tener que evaluar, acceder al mercado de cambios para poder pagar un compromiso con el exterior a un dólar oficial versus tener la posibilidad de hacer 30 días antes y 30 días después operaciones de venta de títulos de dólares para quedarse, digamos, para juntar fondos en dólares. Entonces, depende del tipo de la compañía, obviamente va a haber distintas problemáticas o conflictos que puede presentar esta regulación. Pero por otro lado, la verdad que mi opinión es que es vista de una forma bastante positiva porque esta regulación en definitiva ratifica la legitimidad de la transacción y solamente lo que hace es poner unos requisitos formales de acceso al mercado de cambios que van a impactar en algunos jugadores sí y en otros por el momento no. Obviamente es una primera normativa y puede dar lugar a muchas más operaciones. Dos cosas importantes sobre esta comunicación y ya pasamos al punto siguiente es esta comunicación no restringe, no limita, no pone ningún condicionamiento o formalismo a la operación de venta de títulos contrapesos, eso es importante, no pone ninguna restricción para la compra de títulos denominados en moneda extranjera, simplemente la limitación o el formalismo es para venta de títulos, valores denominados en dólares o su transferencia a un depositario del exterior. Es para ese campo de temas. Bueno, ahí vemos que está bastante activo el chat, se conectaron bastante más. Creo que lo perdimos a Nacho Tillar, que era nuestro siguiente expositor, pero lo que podemos hacer es pasar con Martina. Martina lo que nos va a contar un poco es el impacto impositivo de estas transacciones. Como tributarista siempre acostumbrada a dar buenas noticias, con lo cual, ok, se escucha. Vamos a conversar un rato sobre los impuestos que aplican o aplicarían a este tipo de operaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es el sujeto que está operando, porque el tratamiento va a ser muy distinto si se trata de una persona física, una persona humana residente en el país, un beneficiario del exterior o una empresa, una persona jurídica. En el caso de beneficiarios del exterior, que es el caso más sencillo, estos están exentos por la ley de ganancias. Esa exención con las sucesivas modificaciones que tuvo recientemente se mantiene vigente, con lo cual las operaciones con títulos por beneficiarios del exterior, es decir, personas físicas o empresas o fondos o cualquier tipo de entidad del exterior que realice operaciones en el país, van a estar exentas. En el caso de las personas humanas residentes, la situación fue variando bastante en el último tiempo. Recordarán que tradicionalmente estaban exentas por la ley del impuesto a las ganancias, del artículo 20, que hoy es el artículo 26U. Con la última reforma de 2017, que se sancionó con la ley 27430, esa exención se modificó y se limitó bastante y solo quedó restringida a lo que son acciones y participaciones en fideicomisos y fondos comunes de inversión. Pero los títulos públicos quedaron al margen de la exención. Además, en la reforma de 2017, que tiene efectos de 2018, se derogaron algunos artículos de la Ley de Obligaciones Negociables que establecían beneficios impositivos y que también contemplaban una exención genérica para las operaciones con títulos públicos. Transcurrió 2018 con esta situación, donde las operaciones con títulos estaban gravadas por el impuesto cedular. Transcurrió 2019 y a finales de 2019 recordarán que se sancionó la ley de emergencia, una ley ómnibus que tenía disposiciones de todo tipo, incluyendo disposiciones impositivas, que lo que hicieron, entre otras cosas, fue derogar los artículos de la reforma fiscal
que derogaban a su vez los beneficios impositivos de la ley de ON. De esta forma, lo que ocurrió es que renacieron todos los beneficios impositivos que estaban establecidos en la ley de ON. Hoy en día, lo que tenemos entonces es que las personas humanas, físicas, conocidas comúnmente, residentes en el país, que tengan resultados por títulos públicos, estarán exentos no por la ley del impuesto a las ganancias, por el artículo 26, que tradicionalmente utilizábamos, sino por la ley de ONs. El timing de este renacimiento de la ley de obligaciones negociables fue una cuestión bastante discutida el año pasado y todavía lo es. De hecho, la semana pasada AFIP sacó un comentario sobre el asunto porque, como sabrán, el impuesto que se estableció sobre la renta financiera en su momento es un impuesto que opera de forma cedular, es decir, que se graban las operaciones particulares y este tipo de operaciones quedan al margen del régimen general y del criterio de anualidad del impuesto. Las modificaciones, la ley de emergencia, se sancionó llegado el fin de año y se publicó el último día hábil o el anteúltimo, con lo cual muchos tenían la duda de si este beneficio, si estas nuevas exenciones aplicaban al ejercicio 2019 en particular, si aplicaban respecto de 2020 e incluso respecto de 2019, si por las operaciones ya concertadas previo a la publicación de estas modificaciones tenían vigencia o no el nuevo tratamiento. La realidad es que la modificación de la ley de emergencia no aclaró respecto de qué ejercicio, con lo cual el criterio es que aplican a partir de su publicación. Por lo tanto, estaría alcanzado el ejercicio 2019. AFIP entiende, esto tienen que saberlo, AFIP entiende que tratándose de un impuesto cedular, aunque la modificación haya ocurrido en el ejercicio fiscal, las operaciones que ocurrieron antes de finales de diciembre de 2019 estarían igualmente alcanzadas por el impuesto cedular. Esto no es menor porque, como les comentó Nacho, en los nuevos controles cambiarios se restablecieron en el mes de septiembre y los primeros mes y medio, 2 meses, hubo muchas operaciones con títulos llamadas comúnmente rulos de todos los estilos, en los que hubo muchas personas físicas operando con títulos para beneficiarse de las diferencias en las tasas de cambio. Todas esas operaciones, en principio, de acuerdo con el criterio de AFIP, son operaciones que están gravadas por el impuesto cedular sobre la renta financiera. La realidad es que razonablemente entendemos que no deberían estarlo porque al margen de la forma en que se determina el impuesto es un impuesto anual, ¿sí? Y si existen modificaciones en cualquier momento del año, sea el 1 de enero o el 29 de diciembre, como fue en este caso, deberían los beneficios aprovechar a todo el ejercicio. Sin embargo, la semana pasada AFIP emitió un comentario en su sitio web, en el sector de consultas y respuestas, donde entiende y concluye que este tipo de operaciones, que las modificaciones en el impuesto a la renta financiera aplican por las operaciones concertadas a partir de la publicación de las modificaciones. Bueno, estábamos hablando de las personas humanas. En el caso de las personas jurídicas, sepan que en todos los casos estas operaciones están grabadas o eventualmente generan un quebranto cuya deducibilidad después conversaremos. El segundo punto que tenemos que tener presente es la fuente, y esto es importante por los quebrantos. Lo que nos dicen los principios generales de la ley es que con las operaciones con títulos, la ganancia o el quebranto se genera en el lugar donde yo liquido la operación.
Si yo compro un título en Argentina y lo liquido en el exterior, la ganancia la realizo o el quebranto ocurre en el exterior. A la inversa lo mismo. Y si yo compro un título en Argentina y lo liquido en Argentina, la ganancia o el quebranto ocurrirán en el país. Esto es súper importante, como les decía, respecto de los quebrantos. ¿Por qué? Desde el punto de vista impositivo y contable, lo que va a pasar cuando yo hago operaciones con títulos es que en general se generan por las distintas tasas o ganancias ficticias o quebrantos que en verdad no son pérdidas operativas como tales. Para dar un ejemplo, yo hoy en día puedo comprar en Argentina, para hacer simple los números porque somos abogados acá, así que vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a comprar $100, digamos, a 13.000 pesos. Con mis bonos por $100, los transfiero al exterior, los liquido, me dan aproximadamente $100. Esos dólares que recibo en el exterior los voy a tener que registrar al tipo de cambio oficial. Es decir, los voy a registrar aproximadamente a 7.000 pesos. Entonces, desde el punto de vista contable e impositivo, hice tan mal negocio que registré una pérdida por 6.000 pesos. En 2014, que había una situación, por lo menos un contexto de gran brecha y de salida de muchos capitales, esto generaba mucha malestar en el fisco. Entonces AFIP emitió una circular en ese momento donde cuestionó la deducibilidad o expuso que es su criterio que estos quebrantos por operaciones vinculadas con títulos o con dólar MEP no eran deducibles porque el fisco entendía que no se correspondían con la generación de ganancias, la generación, mantenimiento, conservación de ganancias grabadas. El argumento es muy débil, existen muchos aspectos técnicos por los que sí procede la deducibilidad, pero hoy en día la situación es más compleja aún porque con la reforma de 2017 este punto fue tenido en cuenta y se modificó el tratamiento de los quebrantos. Hoy en día, algo que no pasaba, que no estaba previsto en su momento en la ley en 2014 y sí lo está hoy en día, los quebrantos por operaciones con títulos valores son doblemente específicos. Son específicos por el tipo de operaciones y son específicos por la fuente. Es decir, si yo compro un título en Argentina, el ejemplo de recién, por 13.000 pesos, lo liquido en el exterior por 7.000, el quebranto solo lo voy a poder compensar por ganancias que tenga en el exterior y por ganancias que tenga también por operaciones de orden financiero, operaciones con otros títulos, por operaciones con acciones, inversiones financieras, ¿sí? Lo que sí tienen que tener presente siempre es que la fuente es o Argentina o el exterior. Si yo liquido, por ejemplo, en Inglaterra y después tengo inversiones en Estados Unidos, digamos, por las que tengo ganancias, esa ganancia y ese quebranto se compensa, porque no es por país, sino es Argentina y el mundo. Con lo cual hoy en día hay que tener cierta sensibilidad y previsibilidad en cómo se van a computar o considerarlo parte del costo estas diferencias. Y después, para comentarles sucintamente algunos usos específicos. En muchos casos, ya lo estamos viendo, los aportes de capital que provienen desde el exterior se realizan en especie, ¿sí? Se entregan títulos a las entidades locales, que son las que capitalizan estos títulos y después los liquidan según necesidad. En ese caso, dependiendo del valor de ingreso, que debería ser un valor relativamente de mercado de esos títulos, podría o no haber alguna ganancia grabada en cabeza de la sociedad que reciba los títulos. ¿Por qué? Los aportes de capital en sí no están grabados por el impuesto a las ganancias, pero si al tener esos títulos en cartera
por determinado plazo de tiempo estos se aprecian en pesos o se devalúa el peso, esa diferencia entre el momento de incorporación al patrimonio y el valor al que se realizan estos activos podría generar alguna obligación en ganancias. Lo mismo los pagos en especie. Como les comentaba Ignacio, todas las restricciones que estamos teniendo hoy en día para acceder al mercado de cambios genera que varias compañías estén o realizando pagos en especie o recibiendo pagos en especie. Entonces, el valor al que se toman los títulos, tanto que se entregan como que se reciben, determinará si al momento de liquidar esos títulos pueda o no tener un resultado grabado. Y por último, la situación de las personas físicas en lo que hace a bienes personales. Los títulos que se tengan en cartera al 31 del 12 siguen estando exentos, ¿sí? De hecho, el año pasado, Ignacio Chillar ya nos podrá comentar, con las modificaciones que hubo a último momento, pero que ya se venían venir el último mes, muchas personas mudaron sus tenencias a activos exentos, entre ellos los títulos públicos. Y recordarán que se incrementaron significativamente las alícuotas para las tenencias en el exterior o los activos en el exterior, y que existe la posibilidad de acceder a una alícuota reducida por si se repatrian hasta el 5% de los activos en el exterior, cumpliendo determinado procedimiento para la repatriación. Esto dio lugar a muchos cuestionamientos porque el gobierno se demoró en reglamentar, en implementar, en medio llegó la pandemia y demás, pero al margen de esta situación de contexto, sí tienen que saber que la repatriación de activos del exterior por medio de títulos no cumple en principios con la reglamentación sobre bienes personales y para acceder a la alícuota reducida. Si les parece, podemos pasar sí, vamos a Nacho Chillar y al final dejar a Nacho, que es con la parte más económica, financiera, al final, y vamos a seguir con Roberto, Roberto, abogado penalista, socio de Velasco y Durrié Abogados, que nos va a contar un poco sobre el régimen penal cambiario y algunos recaudos a tener en cuenta al momento de estas operaciones con títulos. Gracias, Roberto. Bueno, gracias, Nacho. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, les agradezco primero la invitación. Antes de desarrollar la exposición, hay algunas cuestiones que hizo referencia principalmente Ignacio, que me gustaría resaltar, que tienen impacto directo en el análisis del derecho penal económico, del derecho penal cambiario, ¿no? En relación a la comunicación 701, comunicación A701 del 30 de abril, creo que si me preguntan cuál es el recaudo principal para evitar todo tipo de consecuencias, en este caso penales cambiarias o del régimen cambiario, y fundamentalmente el recaudo principal en todo esto es pedir la declaración jurada a los clientes. Es decir, acá se establece un control de cambios para evitar la salida de divisas, principalmente el dólar turista, tratar de impedir que personas que acceden a dólar turista luego o a préstamos del Estado por medio de esta emergencia en la pandemia puedan volcar esos pesos a la compraventa de dólares y entonces el objetivo del Estado se ve afectado, ¿no? Lo que tratan de hacer en definitiva es proteger lo que se llama en el derecho penal el bien jurídico protegido del régimen penal cambiario, que por un viejo fallo de la Corte Suprema, Regenflora, del año 97, lo que termina diciendo es que el régimen penal cambiario lo que
intenta ser el objetivo, la finalidad de penalizar las conductas cambiarias que establezca mediante comunicaciones el Banco Central, es proteger la moneda nacional, las regulaciones en las importaciones, ya que cualquier infracción al tipo cambiario o al acceso incorrecto al mercado de cambios que transgreda las normas que dicta el Banco Central, perturban y obstaculizan lo que se denomina la política económica financiera del Estado, ¿no? Así que pareciera, bajo esta perspectiva, que la comunicación del 30 de abril se ajusta a lo que establece el bien jurídico. Es decir, por ahí no habría mayores inconvenientes en cuanto a la legalidad y al derecho que tiene el Estado para establecer este tipo de restricciones en estas épocas de pandemia y en estas épocas en donde la moneda, la divisa extranjera y la manera de acceder al control de cambios de manera irregular podría llegar a significar una perturbación para la política económica financiera del Estado. Así que, para ser sintético y bien claro, la normativa misma, que es legítima, como les acabo de decir, es bien clara en el sentido de lo que tienen que hacer los operadores registrados, los operadores oficiales y los clientes de aquellos, ¿no? Tienen que presentar una declaración jurada en donde dejen asentado que en los plazos y las condiciones que establecen no han accedido ni a dólar turista ni a ninguna de las particularidades y beneficios del Estado que por otro lado se están otorgando, ¿no? A todos esos requisitos de la declaración jurada me remito a la lectura de la comunicación, que en este sentido es bien clara. En donde sí me parece interesante hacer una observación, que es el kit de la cuestión quizás, ¿no? Es el tema del contado con liqui, o el dólar MEP, al que está dirigida la comunicación a regular y a restringir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que no se produzca un abuso de los recursos del Estado y que afecten el sistema de cambio, ¿no? En efecto, como decía Ignacio, la operación de contado con liqui, que es una operación no muy extendida en el tiempo, es decir, se ha empezado a identificar en la década del 90, se empezó a regular, y como decía Ignacio, en el fallo Sterlina, en el año 94, la Corte Suprema dijo claramente que esta es una operación lícita, ¿no? Básicamente, como también dijo Ignacio, porque lo que se está comerciando en el contado con liqui son títulos valores, y no son monedas ni dinero en el término preciso de la palabra. Es decir, el contado con liqui debería haber una jurisdicción de la CNB, que es la que regula los títulos valores, y para las operaciones de cambio debería haber la jurisdicción, obviamente, del Banco Central. Acá estamos frente a una comunicación del Banco Central que si tomamos lo que dijo la Corte Suprema en el fallo Sterlina, ratificado en el fallo del BBVA de la Sala B, como dijo Ignacio, en el año 2012, la realidad es que ahí sí observa una pérdida de legitimidad del Banco Central de ponerse a regular, en este caso mediante sus comunicaciones, operaciones de contado con liqui que, siguiendo la línea del fallo Sterlina ratificado por el fallo del BBVA, son operaciones de títulos valores donde no hay acceso al mercado de cambios, con lo cual el Banco Central, desde esta perspectiva, pierde legitimidad para poder regular. Sin perjuicio de esto, que puede ser una línea de defensa en el caso de que existan sumarios, como también dijo Ignacio, por el momento no hay sumarios penales cambiarios en la etapa del Banco Central del gobierno anterior, toda la inmensa cantidad de sumarios penales cambiarios que había, que llegaban a ser algo así como 30.000 sumarios penales cambiarios en el año 2010, 2012, 2013, todo eso en la era del gobierno anterior, en la era de Macri, por la liberación del sistema de cambios, se empezó a incurrir en archivos monumentales de todos esos sumarios, ¿no? Entonces, más allá de esa dicotomía, esa inconsistencia entre el Banco Central que está regulando algo que según la Corte no es materia del Banco Central, sino de la CNB, más allá de esa observación, la realidad es que tenemos la comunicación y hay que cumplirla. ¿Qué es lo que podría suceder en este sentido? Todos sabemos que los fallos de la Corte pueden cambiar, es decir, aquella Corte Suprema que estableció en el fallo Sterlina en el año 94, ya hace muchos años, que el contado con liqui no es una operación de cambio, con una distinta conformación de la Corte, podría perfectamente, ya sea la Corte o una de las salas penales cambiarias, podrían cambiar de criterio. ¿Y por qué digo que podría cambiar de
se escucha. No se escucha, seguimos ahí con... Perdón, sí. Bueno, gracias a todos los que nos ayudan en el chat. ¿Se cortó? Bueno, vamos a... Ahí está, me parece que volvió. Bueno. No se escucha, seguimos ahí con... Se cortó, sí. Bueno, gracias a todos los que nos ayudan en el chat y nos van dando el estatus de los temas técnicos, que nos viene bien. Si quieren, mientras que vamos viendo si se resuelve esto, lo que podemos hacer, y antes de meternos en la parte, si querés, de Nacho Tillar, más económica, podemos ir repasando algunas preguntas que nos fueron dejando, que me imagino que son preguntas muy comunes en todos ustedes. Ahí Sebastián Domínguez lo que nos había preguntado si esto había alguna restricción para el pago en pesos con tarjetas, consumos en dólares de tarjetas de crédito. La respuesta a ese punto es que no hay ninguna restricción, solamente tener en cuenta el impuesto país del 30% que va a aplicarse a esos consumos. Bernardo Loitegui nos pregunta sobre el parking. El parking, ¿se acuerdan que fue primeramente una comunicación del Central, la 799, donde establece un plazo de permanencia de los bonos para las personas humanas solamente, si esa operación con bonos tenía un origen, venía de una transacción en el mercado de cambios, ¿no? Justamente para evitar el rulo financiero. Y lo que nos pregunta es por qué, acá tengo la pregunta, ¿por qué el Banco Central puede establecer el parking? Mira, lo fijó el Banco Central a través de esta comunicación, pero esa comunicación fue receptada por la CNB en una resolución que es 815, que hoy forma parte de las disposiciones transitorias del texto ordenado de las normas de CNB. Así que eso fue, digamos, receptado por la CNB en lo que es su ámbito, que es mercado de valores. Después Raúl Lynch nos preguntaba sobre cómo contar los 30 días previos o a partir de cuándo establecidos en la comunicación 7001. Nosotros entendemos que esos 30 días previos, digamos, no pueden contarse con efectos retroactivos a la fecha previa de publicación en el boletín oficial de la comunicación del Banco Central. Así que no puede tener esos efectos porque estaría modificando, ¿no?, un estatus o derechos o acceso al mercado de cambios bajo unas condiciones que no estaban previstas en ese momento. Y después, acá Martín Dieti nos pregunta también sobre el parking. Nos pregunta sobre la comunicación 7001, y ahí la aclaración es esa, solamente la comunicación 7001, para resaltar, incluye alguna limitación o un requisito formal para lo que es la venta de títulos denominados en dólares o transferencia a depositario del exterior. No para la compra de títulos en dólares, no para la venta de un título contra pesos, entonces es limitado solamente ese tipo de operaciones. Bueno, cualquiera que tenga, ahí contestamos las preguntas que tuvimos hasta ahora, cualquiera que tenga alguna pregunta adicional, los invitamos a hacerlas acá abajo. Mientras tanto, vamos a pasar a Ignacio Tillar, que es director y socio de Max Valores, que es un agente de liquidación y compensación, que nos puede contar un poco los fundamentos económicos y cómo hacer o de qué se trata esta brecha cambiaria y cómo hacer estas operaciones con títulos desde el punto de vista operativo. Gracias, Nacho, por sumarte al webinar. Bueno, Nacho, gracias por la invitación. Yo no soy de dar charlas, pero bueno, nos une un afecto muy grande con todo el equipo de MVP, así que bueno, acá estamos. Nacho me pidió un poco que baje a la realidad esto que es el contado, cómo es la formación de precios del contado, para entenderlo por ahí más operativamente, ¿no? Puse una definición muy amplia, muy vaga. ¿Qué es el contado? Es el tipo de cambio que se puede acceder mediante arbitraje de precios de bonos en pesos y precios de bonos en dólares, operándose un bono contra pesos y contra dólares en el mismo mercado el mismo día. Esto es su versión más pura. ¿Qué significa? Imaginemos que, obviamente, para que uno pueda realizar un contado necesita tener ese activo un precio en pesos. Para tener un precio en pesos tiene que ser un activo que pueda ser operado en un mercado local. Porque, digamos, fuera de Argentina digamos, el peso no es ninguna referencia ni ningún activo opera en pesos.
Entonces, el universo digamos, de los instrumentos que se pueden utilizar para hacer contado son básicamente los instrumentos que pueden ser operados por un exchange o mercado local. Los mercados locales son MAE, BIMA, principalmente MAE y BIMA. Hay un par más un poco más chicos, pero los mercados de bonos son MAE y BIMA, ¿no? La versión más pura del contado es, digo, cuando no había regulaciones y el tipo de cambio libre contado era igual a oficial, porque estaban 100% arbitrados. El contado, básicamente, en su versión más pura, vos querés comprar, como lo dijo Nacho, vos querés comprar dólares, entonces vos tenés pesos, vos comprás, vos entregás los pesos, comprás un activo contra pesos y automáticamente en el mismo momento lo vendés contra dólares. Como estás comprando el mismo activo por la misma cantidad, cuando se genera el clearing del mercado, te queda que se cancelan las cantidades y las cantidades de los bonos y los bonos, entonces solo queda una operación, digamos, símil de cambio en la cual vos entregás pesos y recibís dólares. Esa es la versión más pura del contado. Obviamente que cuando empieza a haber brecha, que ya vamos a hablar de la brecha, lo que sucede es que empiezan a ponerle restricciones, como todas estas que hablamos, parking, u otro tipo de restricciones, o tenencia, o lo que fuere, le van poniendo restricciones al contado para, digamos, para hacer más difícil su operatoria. Pero en su estado más puro es un arbitraje de bonos. ¿Cómo lo pueden calcular? Porque a veces parece muy abstracto. Yo acá puse la fuente, puse la que me aparece en el iPhone, pero digamos, y puse una foto de Bolsar, que es por ahí la mejor fuente gratuita. Ninguna de estas es real time, porque digamos, para lo que es real time hay que pagar, pero digamos, son buenos proxies. Esto es con el cierre de ayer. El AI-24 valía contra pesos 3.100 y contra dólares 24,65. O sea, es 31 y 0,2465. Cuando vos haces esta división te da el tipo de cambio implícito, que ayer cerró aproximadamente en 125. Entonces, teniendo esta información, cualquiera puede, digamos, con un celular armar y más o menos poder estimar dónde está el contado. Si bien no es real time, como les digo, porque las plataformas real time son pagas, ¿no? Bueno, eso es lo que es eso es lo que es un contado, ¿no? Un mecanismo de formación de precios de un contado, que es lo que estaban hablando. Bueno, cuando estamos hablando de contado, estamos hablando de todo esto, toda esta charla, digamos, se remonta a la brecha cambiaria, ¿no? Bueno, para darle un poco de contexto a la brecha cambiaria actual, este gráfico tiene una semana, este gráfico nosotros sacamos en Max, nuestro estratega Joaquín Pastor, sacó un reporte que se lo pueden pedir a Nacho, Nacho lo puede compartir, que básicamente en ese reporte es la economía en 10 gráficos. Para poner un poco de contexto a esta situación, nosotros estamos en máximos absolutos de brecha cambiaria. La brecha ayer cerró en 85, cuando se hizo este gráfico estaba en niveles de 70. Ayer cerró en 85 la brecha. El máximo que se llegó en la época del kirchnerismo fue 70% entre enero y abril de 2013. Y el promedio de entre el año 2011 y 2015 fue un promedio 40% de brecha, ¿no? Uno dice, si la brecha está en 85 en estos momentos y el máximo que tocó es 70, parece que la brecha, digamos, parece que hay mucha brecha. Pero bueno, hay diferentes factores de presión que son nuevos, que no quiero ahondar porque es una charla entera, pero tenemos, digamos, Argentina está en un proceso de reestructuración, que todos lo sabemos. El efecto del COVID, el COVID, digamos, a grandes números significa una caída, las estimaciones de los economistas es entre 8 y 12, 13 puntos del Producto Bruto Interno la caída de la economía de este año, que encima esa caída, el paquete fiscal digamos, del periodo marzo-mayo es de 8% puntos del GDP. Todo eso, como no tenemos acceso a endeudarnos, todo eso se está pagando con emisión.
y al mismo tiempo tasas reales negativas. Cualquiera, digamos, acá digamos, te enfrentas a una realidad de las tasas, hoy en día una tasa que accedes por los pesos es 15, 20% anual, cuando, digamos, cuando cualquiera que le pregunte a ustedes la inflación que están viendo a futuro es de, no sé, cualquiera que le pregunte me va a decir 50, entonces tenemos tasas reales de 30, 40%, tasas reales negativas. En este contexto, el Estado intenta de realmente controlar el contado porque no necesita controlar la brecha. ¿Qué pasa cuando la brecha se amplía? Cambian los comportamientos de los agentes económicos. Les voy a dar un ejemplo, digamos, muy claro, que puede ser, básicamente puede ser con cualquier bien. Digamos, todo lo que es importado, las importadoras, digamos, acceden al tipo de cambio oficial. Entonces, el agente económico, que es las propias personas, cambian sus comportamientos para acceder a, digamos, a ese subsidio, a ese dólar barato, que puede ser comprando autos, comprando electrodomésticos importados, comprando lo que fuera, que básicamente en épocas de brecha lo que hay es pérdida de reservas. Entonces, Nacho, si querés vamos a la última slide. Bueno, no importa. La última slide, ahí está. El gobierno quiere controlar esta brecha. ¿Qué es lo que hizo hasta ahora? Hay un montón de medidas, ya Marto habló, hablaron todos, pero digamos, dos medidas que por ahí son importantes. Sacó la regulación, la CNB, la regulación general del 836. Básicamente esta regulación lo que hacía era limitar el vehículo de dolarización, digamos, de muchas compañías, que son los famosos fondos de brecha. ¿Qué son estos fondos de brecha? Son fondos en los cuales yo suscribo cuotapartes en pesos y ese fondo tiene comprados activos en dólares. Entonces, como los activos de dólares están valuados al contado por este tema de arbitraje que hablamos en la primera slide, básicamente era una forma de estar 3, 4 días y estar ajustado a contado con liquidación. Bueno, estos fondos de brecha los limitaron, salió una regulación que decía que hasta el 75% de esa tenencia tenía que sí o sí ser de activos denominados en pesos. En los cálculos, esto generaba un impacto estimado de $1.000 millones que tenía que venderse, ¿no? Para adecuarse a esa regulación. $1.000 millones son aproximadamente 15 ruedas, o sea, son 3 semanas para soportar el contado. Ayer salió la regulación 838 que, bueno, disminuyó ese exceso a 500 millones, de los cuales, de esos 500 restantes, hay muchos que ya están vendidos porque, digamos, por la gradualidad de la norma, yo creo que, digamos, ya eso ya fue vendido. Digamos, el tipo de cambio que tenemos cuando empezamos con estas medidas, estamos con un tipo de cambio de 112, hoy estamos con un tipo de cambio de contado de 125. La regulación 7001, que básicamente si vos tenés acceso al MULC a través de ser importador, tener que cancelar una deuda en dólares, lo que fuera, no puedes operar contado 30 días antes ni 30 días después. Y esto va a seguir porque la brecha es cada vez más amplia y hay razones, los factores de presión que estábamos hablando que, digamos, al que le interese, entramos en detalle con eso. Pero, bueno, ahí por eso puse continuará porque creo que vamos a tener de estas una por semana por lo menos, ¿no? Para que pueda también ahí dar una conclusión sobre lo penal. Te hago una pregunta que nos deja, está por acá, Gustavo Capati, que dice si existen evaluaciones técnicas sobre el supuesto valor del dólar. ¿El valor del dólar actualmente en MEP, contado con liqui, es razonable o lo ven totalmente disparatado? Perdón, no se escuchó nada de la pregunta, Nacho. Ok. A ver, vuelvo a intentar. Tenés eco. Que si existen evaluaciones técnicas sobre el supuesto valor del dólar y si el valor que vos ves del dólar MEP o el contado con liqui es razonable o lo ves muy disparatado. Bueno, en términos de evaluaciones, yo por ahí me tendré que haber presentado, ¿no? Soy socio y director de Max, básicamente, pero estoy en una mesa. En términos de evaluaciones que
que es clave en todo esto. Vos cuando tenés dólares los evaluás al tipo de, o sea, lo evaluás al oficial. Cuando vos tenés activos, los podrías llegar a evaluar en pesos. Digamos, estos fondos que son los fondos de brecha, justamente la gracia que tienen es que te permiten evaluar tus tenencias al tipo de cambio contado con liquidación, porque si vos tenés esos mismos activos en dólares, tenés que evaluar al oficial, ¿sí? Entonces, respecto a cómo evaluás si algo lo puedes evaluar al contado o si lo puedes evaluar al oficial, tenés diferentes vehículos que te permiten evaluar de acuerdo a tus necesidades el instrumento, ¿no? Hay veces, digamos, depende de qué lado estés, hay veces que los clientes prefieren evaluar una cosa al oficial y otra al contado, ¿no? Eso es, pero, digamos, cuando vos tenés un activo lo tenés que evaluar al oficial, pero bueno, hay diferentes vehículos que te permiten evaluar las cosas a contado. Igualmente es un tema transitorio, porque cuando vos vendés los dólares, lo que te entra de caja, o sea, terminás siempre, digamos, reflejando la economía en sí y lo que realmente pasó, ¿no? Perfecto, Por Nacho. más que vos pases un periodo, cuando lo vendés, generás esa ganancia. No, esa era básicamente la pregunta, y si veías, y demás, una ¿no? percepción personal tuya. ¿Y cuál era la quizás, segunda pregunta? Si veías que este tipo de cambio está súper disparatado, lo veías razonable, era tu pronóstico. Más allá de la evaluación. Sí, básicamente lo que no es sustentable en el largo plazo es esta brecha, por lo que les decía, digamos, cualquier bien, o sea, genera distorsiones en los comportamientos económicos en los cuales esta brecha no es sustentable bajo ninguna medida. Hay dos formas de disminuir la brecha, ¿no? A través del oficial, o sea, intentando reducir el contado, que es lo que están haciendo ahora, o liberando un poco el oficial, ¿no? De alguna Nacho, forma o de la otra, la brecha para mí debería tender a disminuir, porque en estos niveles no es sustentable, digamos, te come de reservas. O sea, ¿cómo empiezo a operar, por ejemplo, no sé, a través de Max? Sí, digamos, lo que es todo declaraciones juradas que se estaban mencionando, todo eso, por lo menos en Max, digamos, una vez cuando estás operando, por lo menos en Max, es todo online, digamos, son todos formularios online, lo cual te lleva 2 minutos. Y lo que es una apertura, en los casos en los cuales está todo debajo del estándar, digamos, son 24 horas, es en el mismo día. Obviamente siempre hay casos en los cuales está involucrado compliance porque es una actividad muy regulada esta y bueno, por ahí tardan un poco más, pero sí es un proceso simple. Es un proceso simple, digamos. Ayer a la mañana Perfecto. Nacho, después un quizás cliente me dijo que quería abrir cuenta y a la tarde operamos. Pidiendo el link al informe de Depende Max, mucho también del cliente y de la capacidad administrativa que tenga. Si todos los pueden acceder a ese link, me parece que va a ser más práctico eso que después mandar un mail. Genial. Bueno, gracias, Nacho. Y nos queda Roberto, que lo recuperamos con su conexión. ¿Qué haces, Robert? La idea es... Perfecto. Quizás para redondear un poco. Claro, Nacho. Sí, quería terminar esta idea que me parece importante que se sepa. El tema de las operaciones de contado con liqui, que es el núcleo de las disposiciones y los controles del Banco Central, es una actividad permitida, habilitada, bajo los conceptos que ya mencionamos, fruto del fallo Esterlina del año 94 de la Corte Suprema y fruto también del fallo de la Sala B, Cámara Penal Económica, del fallo del BBVA del año 2012 que vos también mencionaste. Sin perjuicio de esto, también hay que tener en cuenta que es un tema que aún continúa siendo controvertido. El fiscal de la Cámara Penal Económica apeló el fallo del BBVA
en realidad presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema directamente no lo trató, rechazó el planteo por el artículo 280 del Código Civil, es decir, no lo trató, sin argumentar ni siquiera por qué no lo trataba. Y es un caso que realmente es un asunto que realmente es controvertido, porque el Banco Central aún continúa en su insistencia y en su derecho, que lo considera legítimo, de regularlo mediante disposiciones al contado con liqui, con lo cual se está asumiendo, el mercado está asumiendo, y el Banco Central como institución reguladora del mercado de cambios se está asumiendo que no comparte lo que dice el fallo Sterlina, porque dicta disposiciones y reglamenta sobre un campo que la Corte Suprema considera que le corresponde la jurisdicción a la CNB. Entonces, ante esta inseguridad jurídica, de alguna manera, ante esta laguna, ante esta discusión del mundo del derecho que existe y que tiene impacto directo en las normas penales cambiarias y en el régimen penal cambiario, creo que un buen recaudo que se podría adoptar, que podría adoptar una entidad financiera o cualquier ente jurídico que esté operando con contado con liqui, es solicitar un dictamen jurídico que haga un análisis de los fallos, de las normativas, y que concluya en que, en definitiva, esto es un acto que en principio es lícito a raíz de la doctrina impuesta por el fallo Sterlina. Este dictamen, en el caso de que variara la jurisprudencia o en el caso de que los fiscales de primera instancia o el mismo Banco Central iniciara procesos a raíz de liquidación, de contado con liquidación, que se hagan en contra de sus normativas y controles, ese dictamen permitirá quitar el dolo. Estas medidas penales cambiarias, y esto quería ir, requiere de una intencionalidad de llevarse a cabo, ¿no? No son delitos que merezcan una penalización, una sanción penal producto de un incumplimiento o una negligencia. Entonces, si uno como operador del mercado autorizado de cambios realiza este tipo de operaciones y toma los recaudos de solicitar un dictamen jurídico, ahí la doctrina y la jurisprudencia penal, en términos generales, es pacífica en cuanto a que se elimina el dolo, que es un requisito fundamental para que se configure un delito penal de esta envergadura de lo que estamos hablando, por ejemplo, penal cambiario, ¿no? Es decir, el primer recaudo, sugerencia, seguir los recaudos de la norma, pedir las declaraciones juradas a los clientes, si es necesario pedir alguna documentación respaldatoria superadora de la declaración jurada, ¿no? Y el segundo recaudo que se podría mencionar es solicitar un dictamen que le dé legalidad y claridad a los actos que está realizando el operador, ¿no? No sé, quedo abierto muy claro. a las preguntas. Además, más allá de que nosotros tomamos la posición y basados en bastantes argumentos jurídicos y precedentes jurisprudenciales de la legitimidad de estas transacciones, me imagino desde el punto de vista penal lo delicado de tratar de una ley penal en blanco, como es el régimen penal cambiario, para lo que es la seguridad de las transacciones y hechos de las personas. Digo, ahí es muy claro en los dos fallos, que tanto la Corte como los jueces de Cámara lo que dicen es que no se puede hacer una interpretación analógica y extensiva a una transacción como prohibida o reprochable, cuando en realidad no le está prohibida o reprochable, ¿no? Como el cuidado adicional al tratarse, ¿no?, de tipos penales, de una ley penal en blanco, y bueno, y hoy no tenemos ninguna prohibición expresa en ningún sentido. Poner mute, así puedo hacer un comentario importante. No caben dudas que el régimen penal cambiario es lo que se denomina un régimen penal en blanco, ¿no? Es decir, para los que están escuchando y no son abogados o no están en la especialidad, los tipos penales en blanco son los que se complementan con todas las normativas, ¿no? El régimen penal cambiario en la ley
19.359, que es la que lo establece, del año 1931, lo que dice en su artículo primero es: será reprimible con las sanciones de multa y penas de prisión en las condiciones que establece esta ley, todo tipo de acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambio. Esto es un régimen penal cambiario en blanco, porque de alguna manera remite a todas las normas que dictamine el Banco Central. Esto no hay discusión al respecto. Donde sí hay discusión es si esto es inconstitucional o no. La verdad es que yo no he visto ningún fallo, y no lo hay, que declarara la inconstitucionalidad del régimen penal cambiario por considerar que el tipo penal no está bien claro y que es un tipo penal en blanco. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque cualquier iniciativa de abogados, defensores o dictámenes que se refieran al tema, por ahí no va a pasar una buena defensa, porque el régimen ha sido criticado por la doctrina, pero consolidado varias veces por la jurisprudencia como un régimen constitucional. Por ejemplo, hay un fallo muy claro de la Sala B, de la Cámara Nacional Penal Económica, Bernardi S.A., del año 2000, que declara la constitucionalidad de la legalidad y del régimen penal cambiario. Así que por ahí no intentaría declarar la inconstitucionalidad por ser un régimen penal en blanco. Sí, bueno, clarísimo, Robert, la mirada penal. Es, ¿no? Muchas gracias. Si quieren nos pasamos un poco de tiempo, pero podemos hacer 5 o 10 minutos de preguntas. Algunas preguntas, bueno, ya las fuimos conversando. Hay una pregunta adicional de Bernardo Loitegui sobre operaciones con criptomonedas. Es un jugador distinto en este periodo de restricciones cambiarias, a diferencia de 2002-2015, ¿no? El contado con liqui también compite en algunos casos con el contado con cripto, lo vemos bastante frecuente. Es otra opción, perdón Nacho Tillar, pero ahí nos preguntaba un poco Bernardo por qué, desde el punto de vista cambiario, las exchanges de criptomonedas no se estaban fondeando, restringían el fondeo local en dólares. Y ahí un poco la respuesta es que puede ser por dos supuestos, ¿no? Puede ser, por un lado, la normativa de PSPs, que es una normativa de proveedores de servicio de pago. Generalmente los exchanges también son wallets, son billeteras virtuales, y el Banco Central, a partir de este año, empezó a implementar una normativa que regula los PSPs, y entre esas normativas está la obligación de tener los fondos de tus clientes en cuentas bancarias locales y en pesos, y de forma, digamos, disponible y líquida. Y por otro lado, seguramente que si había una operatoria con un fondeo que venía en dólares, la idea debe ser evitar que esas divisas ingresen y se liquiden en el MULC y perder valor. Entonces seguramente pase por ahí. Las criptomonedas son valores negociables, ¿no? Pregunta Guido Ayaza. Martina, te dejo si querés responder esa pregunta. de Mendoza, entonces vos compras el token y recibís vinos de determinada cosecha de esa bodega. Los security tokens son más enfocados en participaciones en el capital o en deuda de los emisores, y esos, si bien no están catalogados como valores negociables,
CNB emitió hace como ya varios años, 3, 4 años, una nota, una comunicación, donde alertó a los inversores respecto a que ese tipo de activos podrían categorizarse como valores negociables y sujetos a todos los requisitos de oferta pública, ¿no? Por ser negociados de esta forma. Pero en principio las criptomonedas como tales, que serían el Bitcoin, puede ser también el USDC, que es una moneda estable cuyo valor está basado en los dólares, o DAI, que también es una moneda que se negocia bastante en Argentina, que también su valor está basado en dólares, no son valores negociables. Sí se usan, no bastante, pero está creciendo su uso para el comercio internacional en este contexto. Solo para que tengan de referencia, un punto a favor de Nacho es que en general el costo en la práctica es análogo a lo que tiene el contado con liquidación. No veo si hay más preguntas. Nacho me acaba de mandar un mensajito, me dice que se desconectó. Pero si no hay ninguna otra pregunta, creo que podemos dar la comunicación. O esperamos un poco a ver si existe alguna pregunta. Tenemos una pregunta de Daniel. Nacho, vos tal vez nos puedas ayudar. Si compré en Mulk el 25 de abril y hoy quiero vender títulos para liquidar el dólar, ¿lo podría hacer en dólar? No te escuchamos, Nacho. Salió la normativa, la 7001. El 4 de mayo. Yo te diría que si sos persona... Una cosa horrible. Si sos persona física... Y, digamos, si las consultas con los abogados pareciera que no es retroactivo, y en ese caso podrías vender. Con la LIC que vos operes, generalmente ellos deberían sacar un dictamen o compartir un dictamen que ya esa consulta que hicieron y ya la certificó algún abogado. En caso de persona jurídica es un gris mucho más grande. De todos modos, Daniel, le vamos a compartir tu consulta a Ignacio. Bueno, si les parece, ya estamos un poco pasados de tiempo. Muchas gracias a todos. Recuerden que el miércoles, para los que estén interesados, el miércoles que viene vamos a entrevistar a Leandro Cuccioli con Jimena del Río, que fue su jefa de gabinete en AFIP. Va a estar súper interesante. Vamos a hablar un poco del contexto y de las medidas principalmente fiscales y desde el punto de vista de política fiscal que adoptó esta administración para afrontar la pandemia y también la situación económica. Con lo cual, nada, va a estar muy interesante. Esperamos que puedan sumarse. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima edición. Un saludo. Sin batería, lo No, salió perfecto, Nacho.